Muy buenos días a todos, muchas gracias. Siempre he celebrado la apertura de la Universidad Latina, una institución a la que le tengo muchísimo aprecio. Soy egresado de la Michoacana, pero yo siempre he reconocido que en esta universidad he tenido la oportunidad que a lo mejor nunca busqué en otra institución, pero celebro la apertura sobre todo de invitarme cuando van a venir muchos mejores expositores que un servidor, y es cuando uno se pregunta a veces qué puedo estar haciendo yo aquí. Dos precisiones nada más. Por razones de economía del lenguaje, evitar repeticiones y dificultades sintácticas, obviando un desdoblamiento indebido del sustantivo en forma masculino y femenino, si llego a hacer uso del genérico masculino, se basa en una condición de término marcado no en oposición masculino-femenino, ni de discriminación hacia la mujer, para evitar esos desdobles de lenguajes que a veces los quitan un poco de más tiempo. Y el segundo tiene que ver con lo que señalaba el maestro Tornero, son lecturas nada más. Hablaremos sobre las lecturas en el concepto de cómo debemos de entender o de qué manera debemos interpretar nosotros ahora el concepto de la personalidad bajo un parámetro que la Corte ha interpretado en relación al área residual de libertad del caso Elfes del Tribunal Constitucional Alemán, que tiene que ver con esta libertad del ejercicio de nuestros derechos de forma personalísima. Faltan 46 días para la Copa Mundial FIFA que se va a celebrar en Qatar. Y aquí lo que hay que destacar es que en este evento van a participar algunos de los 211 federaciones asociadas a la FIFA. 211 naciones que no son estados en su totalidad, porque cuando nosotros analizamos a las Naciones Unidas en su concepto, encontramos que de las 51 estados que la constituyen actualmente hay 193 estados miembros. Entidades como la FIFA, entidades como el Comité Olímpico Mexicano, tienen más integrantes que lo que las mismas Naciones Unidas tiene. Esto lo traigo a colación por la complejidad que a veces implica el que a nivel universal asimilemos conceptos. ¿Qué es un Estado? Sánchez Agesta y los elementos del Estado, ustedes los conocen: territorio, población y forma de gobierno. Pero entonces, ¿por qué en unas entidades hay más integrantes que en otras que entenderíamos pueden tener un mayor aspecto de trascendencia, como el caso de las Naciones Unidas? En el mundo se habla de que hay 244 entidades. Algunos son estados independientes de facto, otros son territorios independientes, otros tienen soberanía especial, como la Ciudad del Vaticano. Entonces, en esa dimensión, cuando tratamos de hacer una homologación en relación a conceptos, libertad, derechos humanos, es que vamos a encontrar que hay apreciaciones distintas. Decía el maestro Tornero, lecturas distintas. En esa visión, nosotros lo que trataremos de hacer es una aproximación a entender el por qué en nuestro país, en la actualidad, cuesta tanto o es a veces tan complicado poder lograr ese tránsito que se avanza, que se pretende avanzar en el sentido del entendimiento de nuestras libertades personales. Si preguntáramos qué son los derechos humanos y le preguntáramos, y ojalá tengan la oportunidad los estudiantes que estén aquí ahora que ya se retoman las clases presenciales, esperemos que pronto los intercambios y demás, y les preguntan ustedes a cualquier persona de otro país, de otra entidad, ¿qué son los derechos humanos?, pues van a ver que tienen un concepto distinto, un concepto diferente al que tradicionalmente o en clase nos pueden transmitir. Y esto tiene que ver también con una dinámica que hay que modificar, que es el sentido de el entendimiento meramente repetitivo de los conceptos, memorísticos de los conceptos. Los derechos humanos hay que entenderlos en su más amplia dimensión. Derechos inherentes a todos los seres humanos, a todas las personas.
Y les decía yo, ¿y entonces qué pasa si de repente llega una nave espacial, aterriza aquí en las canchas de básquetbol y se baja un pequeño ser de 4 brazos, de 5 piernas, con antenitas? Y digamos, no tiene derechos humanos porque no es un humano, no es una persona, ¿sí? Entonces, cuando hacemos este acotamiento de restricciones de los conceptos, ¿sí?, es lo que llega también a ocasionar a veces las faltas de entendimiento de qué es lo que se pretende, qué es lo que se procura obtener a través de incorporaciones en nuestro sistema jurídico de este tipo de preceptos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos es del 2011, técnicamente llevamos apenas 11 años conviviendo con ella. La materia en reforma constitucional de seguridad y justicia es del 2008, apenas llevamos 14 años con ella. Y pareciera ser, hemos señalado, como si quisieran haber cambiado el chip de las personas y decir, pues entonces a partir del 2008 con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia ya hay menos injusticias y hay más seguridad. A partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, entonces ya somos más garantistas y entonces ya no hay violaciones a derechos humanos. Desafortunadamente no funciona así. Y este proceso es el que nos ha llevado a través de diversas mecánicas, a través de diversas modalidades, a cuestionar la vigencia y eficacia de la reforma. Justamente apenas el día de ayer hubo una aprobación en el Senado de la República de una prórroga en un artículo transitorio para que la Guardia Nacional, que ya no es Guardia Civil, pueda prorrogar el ejercicio de su función en materia de seguridad pública. En lo personal pienso que ese no es el problema no es que tengas una corporación civil o si quieres tener una corporación militar. El tema es la estrategia de seguridad. ¿Cuál es la estrategia en materia de seguridad? Independientemente de quien la lleve a cabo. La estrategia de seguridad pública tendría que ver justamente con prevención del delito. La estrategia de seguridad pública tendría que ver en el ámbito de que haya una disminución del delito, ¿sí? Y bajo ese parámetro, el sentido de que de origen la seguridad pública es una responsabilidad de áreas civiles, se entendería a una justificación, pues en opinión a título personal, de que puedes prorrogar el ejercicio si quieres de ciertas actividades del ejército, armada, fuerza aérea, pero no debes de olvidar que el sentido de la seguridad pública es un sentido de orden civil. En este contexto, entonces, cuando tratamos ahora nosotros de hacer una revisión derivado de estas reformas en materia constitucional de la jerarquía normativa, la famosa pirámide de Kelsen, que ya hemos dicho que Kelsen jamás habló de un sistema piramidal, nos encontramos ahorita que para interpretación de la Corte lo que tenemos es un bloque de regularidad constitucional. Y en el bloque de regularidad constitucional se incorporan, en este caso, ya resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que México haya sido parte, y se incorporan también otra serie de previsiones relativas a los derechos humanos. Pero el sentido entonces es cómo lo interpretamos nosotros en donde vivimos, en México, en comparación a cómo puede ser interpretado en otros países. Nuestro sistema jurídico, evidentemente, es un sistema de corte occidental. Y desde que se trata de introducir este esquema de comprensión sobre los derechos humanos, tendríamos que tratar de entender entonces cuándo surgen los derechos humanos. No surgieron en el 2011. Los derechos humanos siempre han estado ahí, se les ha llamado de forma distinta, se les ha enunciado de manera diferente. Ha sido siempre la pugna entre el derecho natural y el derecho positivo. Ha sido siempre esta confrontación que existe en el sentido de qué es lo que me corresponde, decimos ahora nosotros como persona, anteriormente eran ciudadanos, anteriormente eran gobernados, ¿sí? Pero siempre han estado ahí. Lo que se ha hecho es una interpretación de ello en perspectiva, insisto, de nuestro posicionamiento evidentemente occidental, porque a lo mejor si estuviésemos en otro país, en otra parte continental,
no estaríamos teniendo una conferencia de este sentido, ¿sí? Y entonces bajo esa premisa es poder entender cuál es el alcance que debe de darse para la interpretación de los derechos humanos. Y recurrimos, y muchos autores recurren, esencialmente a decir, bueno, es que han estado ahí desde la Antígona de Sófocles. El rector de la universidad, el doctor Mantilla, hizo un excelente trabajo de análisis en relación a la Antígona de Sófocles, este drama escrito por Sófocles en el siglo V antes de la era cristiana o antes de nuestra era, o como quieran denominarle a esa forma de determinación histórica de periodicidad. Y miren que los griegos para las tragedias se pintan solos, pero aquí en esencia el tema de la Antígona era esa oposición, la oposición que hacía Antígona en una trama que no deja de ser compleja, pero algo muy simple. Se opone a una determinación a través de la cual Creonte, el tirano de Tebas, impide que a uno de sus dos hermanos que habían muerto en combate entre sí, Eteocles y Polínices, se le den los ritos funerarios. Y entonces ella se opone a esa autoridad. Y ella a fin de cuentas lo que dice es que eso que tú quieres prohibir en una norma, en una ley, en un mandato de tu autoridad, no puede estar por encima del derecho natural. Para muchos ese es uno de los primeros evidencias tangibles, es decir, esta oposición de lo que viene a ser el derecho natural a lo que va a ser entonces ahora el derecho positivo, y que es parte de lo que nosotros vemos cuando hablamos de los derechos humanos, en el sentido de decir, bueno, es que yo tengo una serie de libertades protegidas por la ley, por la Constitución, que no pueden ser violentadas o vulneradas por el Estado. O el Critón o el deber de Platón, esta reminiscencia que se nos hace de no es susceptible reparar una injusticia con otra injusticia. Cuando Sócrates es condenado a la muerte después de este juicio en el que se le acusa de impiedad y de corrupción a los jóvenes por considerar que sus enseñanzas eran antidemocráticas, por oponerse al régimen que estaba establecido en la época, aquí en el Critón lo que encontramos es el sentido de la sociedad para con el derecho. Debemos de cumplir la ley. Pero de repente nos dice, no, es que la ley no es la ley. Y entonces si la ley no es la ley, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿la cumplo o no la cumplo? Y esta circunstancia a través de la cual el desarrollo del derecho en la vertiente académica siempre la planteamos con el origen de las polis. El origen de la polis tiene que ver con esta fuente de normatividad, la cuna del derecho occidental, ¿sí? Que ahora, reitero, nosotros reinterpretamos para tratar de, en alguna manera, justificar el sentido de decir, es que ahí ha estado, ahí se ha dado. Prieto Sanchís señalaba que cuando se da, en este caso, la quiebra del modelo político de las polis y surgen las monarquías y los imperios, el vínculo de ciudadanía se disuelve, que era parte de lo que les comentaba. Nosotros lo retomamos a partir de la reforma del 2011. Ya somos personas. Antes éramos gobernados, ¿sí? Los romanos van a transitar a través de los chives ciudadanos, pero ha sido este proceso en razón del cual la sociedad trata de ir encuadrando, de ir encontrando su lugar dentro del propio contexto de lo social, ¿sí? En la Edad Media surge el cristianismo, una religión no occidental, es una religión oriental. La cuna del cristianismo técnicamente, históricamente, tiene asentamiento en Siria, donde siguen hablando arameo. El 15 o 20% de la población local es cristiana. El cristianismo original, no hablo del apostólico romano, ¿sí? Hay excelentes documentales que hablan de la crisis que está sufriendo el cristianismo en Oriente, porque ha sido y siguen siendo perseguidos y excluidos. Bajo ese parámetro, el cristianismo, como fundamento de la cultura occidental, aporta
manifestaciones artísticas, filosóficas, retoma el concepto del derecho natural y da la concepción de orden jurídico y político. Hay dos novedades que el cristianismo llevará a la cultura clásica. La primera, la naturaleza humana se halla corrompida por el pecado. Y esto es algo que nos ha costado o nos cuesta a la fecha poder entender cuando, por ejemplo, hablamos del sistema de justicia penal, porque en nuestra formación, en la mayoría de la formación de nuestro país, siempre nos educaron bajo el concepto de que si cometías un delito, de que si hacías algo indebido, se te iba a sancionar. El sentido de la culpa. Si cometes algo, te voy a castigar. Y si yo no me di cuenta, alguien te está viendo que lo hiciste y entonces te van a castigar. Y de repente cambia el sistema en donde nos dicen, es que no siempre se va a castigar al que comete el delito. ¿Cómo que no se va a castigar? No, es que ahora hay un sistema de reparación. Y entonces eso socialmente como que choca con el sentido de decir, pero es que a mí me habían dicho que si alguien cometió un delito tenía que castigársele. Sí, pero es que ahora en la nueva dinámica, en el sistema de reparación, hay que implementar o hay que incorporar otros mecanismos a través de los cuales se busca lo mismo, se busca la justicia. Siempre he sostenido que el hecho que en materia de la incorporación e implementación del sistema de justicia penal, que ya no es nuevo y es el sistema que tenemos, se capacitó a quienes participaban en él, pero jamás se explicó a la sociedad. Y por eso la sociedad no lo puede entender. ¿Sí? El segundo de los elementos es la idea de un Dios personal y legislador. Y esta idea de un Dios personal y legislador llega a chocar también con dos visiones de dioses. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios implacable, de venganza, es un Dios muy severo. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios del perdón, es el Dios de la reconciliación, es el Dios del amor. Y entonces bajo esa visión, la instrumentación que se llega a dar en relación a la incorporación de la ley divina, pues es la que no puedes objetar, porque es un mandamiento de Dios. Y así se desarrolla durante muchísimo tiempo en este proceso la incorporación o aplicación de la ley. Si hacemos un salto para 1215, cuando se firma la Carta Magna Inglesa, la de Ricardo Corazón de León, aquel que se fue a las cruzadas y que dejó a su hermano Juan sin tierra gobernando, y que entonces él empieza a exigirles impuestos que lo identifican con las películas de Robin Hood cuando hace una justicia social. Bueno, es en esa época. Y que entonces los pares, los iguales, los varones le dicen, tú no eres el rey es tu hermano y tú no estás aquí. Y técnicamente lo obligan a firmar esta Carta Magna Inglesa en 1215, que es que se considera como un antecedente en materia de derechos humanos. Si queremos hacer nosotros una asimilación, ¿qué pasaba en México? ¿Qué pasaba en Michoacán en 1215? Cuando en Inglaterra se firmaba la Carta Magna Inglesa, que insisto, la vuelven o la traen recurrentemente como un antecedente de derechos humanos en nuestro país. Atendiendo a estudios historiográficos de la cronología de Román Piña, en esa época estaba dándose el asentamiento de la población purépecha en el lago de Pátzcuaro. Entonces, bajo esa previsión, evidentemente, esta estructura de los derechos humanos, insisto, pues nosotros la vamos a abordar mucho tiempo después. En Michoacán se escribió una relación, la relación de Michoacán, y en la relación de Michoacán se detalla cómo era que se aplicaba la justicia en ese momento. Eran empalamientos, pero había un sistema normativo. ¿Sí? Llega el periodo de la Ilustración, y entonces en el periodo de la Ilustración el racionalismo difunde y postula el iusnaturalismo. Aquí viene otra vez, en esta pugna el iusnaturalismo se sobrepone al positivismo y entonces van a establecerse normas generales, abstractas, que van a regular la naturaleza del hombre.
Y derivado de este proceso de ilustración, de este proceso de la aportación que se va a hacer, ¿sí? Pues van a surgir una serie de movimientos en diferentes países, como la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. En el caso de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 246 años tiene ya, establecen ellos esta premisa de que sostienen como una verdad evidente que todos los hombres son creados iguales. Sin embargo, no va a ser hasta 1964, con el presidente Johnson, que promulgan la Ley de Derechos Civiles. Entonces no eran tan iguales. ¿Sí? ¿Y por qué en Estados Unidos no se habla de derechos humanos y se habla de derechos civiles? Porque cuando Jimmy Carter, que fue el presidente demócrata de los Estados Unidos, utilizaba durante su campaña electoral la vigencia de los derechos humanos, 1976, llega como presidente en 1977, el Congreso de Estados Unidos lo rechaza. Y ellos asimilaron el concepto con las intenciones de planteamiento de Jimmy Carter como un tema que decían, esto es algo que no transita en el sentido de lo que nosotros queremos como nación queremos. Por eso ellos no hablan de derechos humanos, hablan de derechos civiles, porque los derechos humanos lo catalogan como un concepto de campaña identificado evidentemente en el periodo de Carter. Y luego está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, que estableció una serie de principios, entre ellos el de la presunción de inocencia, que ya lo hemos comentado en clases. Esto no lo trajimos nosotros a la Constitución hasta la reforma constitucional que se hizo en materia de seguridad y justicia en el año 2008, más de 200 años después. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano era eso, era una declaración de hombres, no de mujeres. Cuando Marie de Gaulle estableció su declaración, promulgó su Declaración de Derechos de la Mujer, bajo el seudónimo Olympe de Gaulle: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, ¿por lo menos no le privarás de ese derecho? Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791, que ganó que públicamente su hijo la repudiara y le cortaran la cabeza. Entonces la Declaración de los Derechos del Hombre era eso, eran declaraciones de hombres, no de mujeres. Por eso ahora, en esta circunstancia de la inclusión, decimos, no, es que comprende a los hombres y a las mujeres. Sí, porque es un proceso que se va llevando a cabo. Después de la Declaración de 1789, los americanos dijeron, híjole, nos faltó algo en la Constitución, ¿qué? Pues los derechos. Y entonces promulgan las primeras 10 enmiendas de la Constitución, que es en donde incorporan el apartado de los derechos. La esencia material del liberalismo, entonces, tiene que ver con la libertad en su más amplio sentido, la proclamación como derecho fundamental y originario, no solo de la libertad religiosa, sino de la libertad en general. ¿Y para qué me da la libertad? ¿Hasta dónde me alcanza la libertad? ¿Qué puedo hacer bajo el uso y la justificación de la libertad? Se han cometido muchos atropellos, pero en lo personal, en lo que cada uno de nosotros puede o no llevar a cabo, puede o no realizar. El Estado liberal propone esta separación de la Iglesia, un Estado laicista, ¿sí?, un Estado liberal que se va a consolidar a partir del siglo XIX, que aquí en México tiene sus reservas. En Semana Santa no hay clases, pero somos un Estado laico. Ya viene el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, tampoco se trabaja. Entonces, ¿somos laicos o no somos laicos? ¿Es Estado laico o no es Estado laico? Los fenómenos mundiales de los que
no se ha aprendido nada, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, propician a una reflexión. Evidentemente aquí es una visión de los vencedores, de quienes ganaron. Por eso hay una imposición de parámetros de estados liberales, estados de desarrollos económicos liberales, ¿sí?, que imponen una serie de condicionamientos sobre los demás estados. Y promulgan en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reitero, no es admitida, digamos, globalmente por todos los países, lo que se establece son una serie de parámetros nada más, una serie de condicionamientos bajo los cuales se trata de propiciar una mayor armonización mundial. Para muchos actores como Samuel Moyn, el tema de hacia dónde avanzamos en materia de derechos humanos tiene que ver que pareciera ser que es algo cuesta arriba, en donde muchos tratan de impulsarlo, pero a veces con la menor oposición se detiene. Samuel Moyn, en su libro La última utopía, los derechos humanos en la historia, dice que los derechos humanos se han posesionado como valores culturales, morales y políticos con alcance global. El precio ha sido el colapso y el protagonismo que se ha perdido de otras utopías, movimientos pacifistas, movimientos sociales surgidos en el 68, movimientos cristianos, el comunismo, el nuevo orden mundial. Para Moyn y para muchos otros autores, el tema de los derechos humanos es solamente un modelo entre muchos otros modelos idealistas. Y lo que dice es que se le ha llamado de diferente forma, pero ahí está. La historia de los derechos humanos, su historia contemporánea, va creando sus precursores. Por eso les decía yo, es un tema de interpretación. Recientemente, todos han tenido conocimiento de los eventos que se están presentando en Irán. Esta rebelión de las mujeres al uso de la burka, que en nuestra percepción diríamos, claro que eso es absurdo, claro que eso es una aberración, claro que hay una restricción a las libertades de las mujeres, sin que nosotros nos pongamos a reflexionar hasta dónde nosotros a las mujeres les reconocemos o les concedemos sus libertades. Pero como simple referencia hay que marcar un parámetro. Irán no es un estado musulmán, son persas. Entonces, bajo esa previsión, habría que tener antecedentes del desarrollo de la historia de Persia que no son árabes. ¿Okay? La libertad entonces, en su más amplia acepción, es esa capacidad de hacer o de no hacer aquello que esté, y esta es la esencia, lícitamente permitido. Tampoco se trata de libertad de hacer lo que me dé la gana. O sea, no va en ese concepto. Y al amparo de la libertad, lo que se procura o se debe de propiciar es cómo hacemos el arreglo de nuestra vida individual, de nuestra vida social, atendiendo a las opciones y convicciones, y diría yo, y convenciones sociales que nos imponen. Porque si no, caemos en actitudes de libertinaje. La Constitución establece una serie de derechos. No todos los derechos que podríamos tener están contenidos en la Constitución. Sin embargo, en razón de las reformas, los derechos que constitucionalmente se otorguen no pueden ser, en este caso, ya revocados o derogados.
Pero este catálogo de libertades de derechos no son más que permisos que, atendiendo a la autonomía de la persona, podemos llevar a cabo o no. La Corte recientemente, gracias, la Corte recientemente, bueno, recientemente, pero retomó una resolución del Tribunal Constitucional alemán en relación al libre desarrollo de la personalidad, que es el caso Elfes, de Wilhelm Elfes. Este era un caso de una persona que pidió un pasaporte y no se lo daban, el caso de 1953. ¿Sí? Pedía un pasaporte, no se lo daban. Había un tema político también ahí, desde luego, de trasfondo. Y la Corte determinó en una interpretación del artículo 2, párrafo primero de la Ley Fundamental, de que pues, no podían negarle el derecho de tránsito y el derecho de otorgamiento. Pero en esencia, la interpretación del caso Elfes va más allá en el sentido de que para el Tribunal Constitucional alemán, las leyes no son constitucionales por el hecho de que sean promulgadas cumpliendo con las formalidades que para ello se requiera. Las leyes son constitucionales cuando están en consonancia con valores fundamentales de dos aspectos esenciales del Estado alemán. El valor de la libertad democrática. Los valores constitucionales protegen los principios de un Estado de derecho, un verdadero Estado de derecho, y un Estado social. Esos son los parámetros que ellos tienen. Y entonces, bajo esa premisa, una norma legal puede afectar el ámbito de la capacidad de actuar de un ciudadano. No hay derechos absolutos, hay prohibiciones absolutas. Y es entonces susceptible de que las normas establezcan restricciones a estas disposiciones, digamos, del ejercicio de la voluntad para mantener el orden y el pacto social. Es decir, a ver, nuestra libertad es tan amplia, nuestro derecho a la libertad es tan amplio, es de tal magnitud que nosotros podemos ceder partes de nuestras libertades para poder vivir en el famoso contrato social. ¿Sí? Es decir, cedemos partes de nuestras libertades. Si no, saliendo aquí, cada quien agarra su coche y no se para en ningún semáforo, porque me voy a parar en la esquina si quiero llegar a mi casa. O sea, porque tú te obligas, te sujetas a restringir tus propias libertades. ¿Sí? Y en ese sentido, el libre desarrollo de la personalidad, la Corte ha determinado que tiene que ver con esta área residual de libertad. Esa parte tan íntima, tan personal, tan individual, que cada uno de nosotros tiene, cada uno de ustedes, en razón de su calidad de persona. Esa área residual de libertad no se encuentra cubierta por libertades públicas, y esa área residual de libertad es la que protege tu libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad es que cada uno de nosotros pueda tomar las decisiones que solo nos conciernen a nosotros. Lo que tutela es la autodeterminación de cada uno de nosotros. Lo que se espera es que esa autodeterminación sea en el marco de una convivencia social y de no violentar o no vulnerar derechos de terceros. El libre desarrollo de la personalidad, entonces, nos brinda esa autonomía, y esa la tiene que reconocer el Estado. En relación al libre desarrollo de la personalidad, encontramos que entonces que la Corte ha pronunciado diversas resoluciones. Fundamentalmente son 5, de las cuales derivan muchas otras. La que tiene que ver con los tatuajes, el amparo en revisión 4865. El uso de tatuajes está protegido por regla general por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión. No puede ser materia de discriminación. Yo me acuerdo mucho, hace muchísimos años ya yo entré a trabajar en ese momento a Banco Internacional. Debió haber sido 1900,
92, sí, ya llovió. Y me acuerdo que cuando entré a trabajar nos dieron un manual de imagen corporativa. Y el manual de imagen corporativa decía que no podías tener tatuajes. Así específicamente, lo he buscado, debo tener algún lado. Y me acuerdo que decía que no podía tener tatuajes. Y al amparo de eso, pues yo me acuerdo que cuando fui a la contratación, que en ese tiempo dependía de León, nos mandaban a una revisión médica, y la revisión médica tenía como objeto, pues lo vas deduciendo, que revisaran que no tuvieras tatuajes. Bueno, en la actualidad, al amparo del libre desarrollo de la personalidad, la Corte ha señalado que no puede haber discriminación en razón del uso de tatuajes. La segunda resolución es la tesis 346-2019, que tiene que ver con la reasignación sexogenérica. En base al libre desarrollo de la personalidad, implica el reconocimiento de la identidad sexual y de identidad de género, así como a la privacidad, la vía administrativa registral, la idónea para adecuación o expedición de actas de nacimiento por la reasignación sexogenérica. Y aquí el Estado tiene una obligación, porque aquí el Estado tiene la obligación no solo de que administrativamente se expidan las actas de nacimiento para efectos de la reasignación sexogenérica de la persona, sino hacia terceros. ¿De qué manera ustedes van a quedar garantizados de las obligaciones de pago que yo asumí con ustedes como Marco Vinicio Aguilera y no ahora como Alicia Guadalupe Aguilera Garibay? Pues espérame que voy a decir, es que ya no te voy a pagar porque ya no soy la misma persona. No, la obligación también tiene que ser en alcance de ello. El mecanismo, la manera a través de la cual el Estado tiene que brindar la seguridad necesaria para cumplimiento de obligación. Consumo lúdico de marihuana, el amparo de SMART, ¿sí? El divorcio, la ley que prohíbe divorciarse antes de un año de matrimonio es contra el libre desarrollo de la personalidad. El poderse divorciar sin expresión de causa, sencillamente ya no está en el plan de vida, en mi plan de vida, en el plan de vida de la persona, seguir casada, seguir casado. Ya no tengo por qué manifestar ni siquiera una causal. Simple y sencillamente ya no quiero seguir casado. El tema de los alimentos es otra cosa. El tema de las obligaciones alimentarias es otra cosa. Aquí el tema es sencillamente ya no quiero seguir casado. Y el concubinato, en caso de concubinato, exigir una declaración judicial como requisito para darlo por terminado es una restricción desproporcionada al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. En ese contexto, entonces, el libre desarrollo de la personalidad va enmarcado también con otro derecho fundamental, que es el derecho de la dignidad humana, sobre el cual la Corte ha señalado que la dignidad humana es una norma jurídica, no una simple declaración ética, y en ese contexto es como tenemos entonces que entenderla. La Corte ha pronunciado otros criterios recientes. En el mes de julio acaba de publicar una resolución, un amparo directo en revisión 183 de 2017, en donde considera que la infidelidad en el matrimonio es un aspecto privado de la vida en la pareja y no es motivo para pedir la reparación por daño moral en atención a la libertad sexual y libre desarrollo de la personalidad. La Corte ha determinado también, y está en amparo en revisión, la resolución sobre el poliamor. La persona que dice, bueno, es que quiero tener otra relación aparte de, y aquí va a quedar enmarcado en este aspecto del libre desarrollo de la personalidad. Pero aquí es donde tenemos que poner la nota de atención. Insisto, no hay derechos absolutos, hay prohibiciones absolutas. En el caso de los derechos absolutos, la modificación al tipo penal de aborto, ya dijimos, no es una despenalización del aborto, es una excusa absolutoria que se admite en la ley. Se modifica el tipo penal, el aborto sigue siendo tipificado como delito. El uso legítimo de la fuerza, es que la policía no puede actuar. No, claro que puedes actuar. En el ámbito internacional existen instrumentos legales a través de los cuales se puede hacer uso legítimo de la fuerza. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
o los principios básicos sobre el empleo de las fuerzas y armas de fuego. Lo que existen son prohibiciones absolutas como la tortura. Bajo ningún parámetro, bajo ninguna justificación, bajo ningún motivo es admisible. ¿Sí? Recientemente, en razón de eventos que se han presentado en Rusia y en otros países, se ha puesto a ponderación este parámetro entonces del ejercicio de las libertades. Olga Misic, una adolescente de 17 años, que se pone a leer la Constitución ante la Policía Antidisturbios de Rusia y que fue detenida. Y entonces decíamos, es que ve qué violentos son. Bueno, entonces no es un Estado democrático, no es un Estado constitucional. Pues tiene Constitución y tiene democracia. El tema es cómo hace la interpretación de ello. En el ámbito entonces de lo que interesa que podamos nosotros asumir es cómo entender este concepto de la persona, la personalidad y la capacidad. Esto también se ha modificado. En muchos países a los niños desde chicos les enseñan cómo identificar la calidad de persona con el hombre de jengibre, la persona de jengibre. Porque el concepto de la identidad está en la cabeza. La identidad de género es como tú en tu cabeza piensas sobre ti. La expresión de género es cómo se muestra tu género basado en roles de género tradicionales, cómo actúas, cómo vistes, cómo te comportas. El sexo biológico tiene que ver, en este caso, con los órganos medibles objetivamente, hormonas, cromosomas. Y la orientación sexual es hacia quién te sientes atraído física, espiritual y emocionalmente. Pero eres una persona. No se trata de decir, yo lo reconozco, yo lo acepto como es. A ver, no está pidiendo tu aceptación, no está pidiendo tu reconocimiento, es una persona como tal. Y en ese contexto, atendiendo al principio de la personalidad y de la capacidad en nuestro país, esto también se ha modificado. El estado de interdicción, la Corte ha determinado que es discriminatorio. Porque cuando hablamos nosotros de personas con discapacidad, las segregamos. Actualmente ejerzo como notario, hay un artículo en la ley del notariado que dice, el notario observará si la persona tiene a su juicio valor, tiene la capacidad suficiente para efecto de comparecer ante él. Eso ya es inconstitucional. ¿Yo quién soy para determinar si la persona tiene capacidad o no tiene capacidad? Porque a lo mejor tiene una incapacidad que puede ser evidente, pero eso no afecta en el raciocinio de su decisión. Y entonces por eso el procedimiento de interdicción ya se ha determinado que es ilegal, que es inconstitucional, porque lo único que hacemos es seguir poniendo barreras a las personas con discapacidad. Barreras actitudinales, barreras comunicacionales. Y entonces lo que se obliga ahora es que tenemos que intervenir ya los fedatarios públicos y en muchas otras áreas a través de evitar la estigmatización de la discapacidad. Y el concepto de la capacidad entonces va a cambiar, va a modificarse. Ya no es en el mismo concepto como nos habían dicho de lo que establecía la ley de que una persona con discapacidad es aquella que... No, porque si bien la persona puede tener una discapacidad motriz, no necesariamente puede ser considerado incapacitado para ejercicio de derechos. El caso tiene que ver con personas con discapacidad que van ante un notario y dicen, somos personas con discapacidad y queremos crear una asociación civil para personas con discapacidad. Y el notario de entrada no se las quiere constituir. Y luego se las constituye, pero no pone que son personas con discapacidad. Dice, no, pon que soy persona con discapacidad. Lo que tienes tú la obligación es de allegarte a otras personas, por eso viene esta persona que me acompaña, y esta persona que me acompaña es la que me va a auxiliar en ello. Estos conceptos se modifican. Y de aquí en adelante seguir esa inercia en el cambio de la modificación y de la aceptación que debemos de tener nosotros, de cómo incorporar los derechos humanos en ese parámetro a lo cotidiano, a lo que día a día se viene dando
y por eso insisto en cómo debemos interpretar el derecho, en el alcance de uno de los elementos esenciales de los derechos humanos, que es su evolución constante. Y eso obliga a que tengamos que revisar nuestras disposiciones normativas a la luz de otras experiencias internacionales. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Marco Vinicio Aguilera Garibay. Recibimos en este momento las preguntas. Por favor, levanten la mano y les pedimos a las compañeras si nos pueden ayudar a hacérmelas llegar. ¿Alguna pregunta que tengan? Recuerden que en su carpeta tienen unas papeletas para que si hay alguna pregunta, ahí la puedan escribir y podamos exponerla aquí con nuestro expositor de esta mañana. ¿No? Maestro Mauricio, perdón. ¿O me ayudan con el micrófono? Bueno, buenos días, muchas gracias, maestro, por su intervención. Yo solamente, y perdón por entrar y salir, pero me llamaban de acá afuera, pero sí me llamó la atención esta última parte que usted menciona, no solamente como maestro del derecho, sino como notario, y es la parte de la interdicción, porque nosotros, y digo nosotros porque aquí están mis socios del despacho, hemos tenido cercanía con varios juicios en materia de interdicción, pero habla usted de una inconstitucionalidad. ¿Hasta dónde llega esta inconstitucionalidad? Porque me queda claro que si yo quisiera declarar o iniciar un juicio de interdicción y declarar como interdicto a una persona que tiene una discapacidad motora, me queda claro que es anticonstitucional y es violatorio de los derechos humanos. Pero procesalmente no sé si sea ahora anticonstitucional el que un familiar acuda con nosotros porque la persona que tiene una discapacidad de orden cognitivo está dilapidando su patrimonio. Entonces me imagino que en esos casos sí podemos nosotros acudir a las instancias jurisdiccionales para efecto no solamente de proteger a la persona que tiene esa discapacidad cognitiva, sino a su entorno familiar y a su patrimonio. Gracias. Se ha determinado por parte de la Corte, o que han incorporado ahora, son las famosas salvaguardias. En este caso, ya no es hacer una declaratoria general de incapacidad de una persona que pudiera tener estas circunstancias de, evidentemente no incapacidades motoras, sino de expresión o raciocinio, y que impone la obligación para los mismos jueces de que se busquen mecanismos a través de los cuales, que puede ser a través de la designación de un representante, no el caso del tutor como tal, sino de un representante, se haga la manifestación como tal de la persona. Esta determinación de las salvaguardias, por ejemplo, para efecto de los notarios, nos obliga ahora a que la persona con incapacidad, más allá de la determinación por parte de un especialista médico, ¿sí?, se tenga una entrevista con la persona para poder entender y conocer si está en aptitudes de hacerlo. ¿Sí? Esta resolución, el del año pasado, este caso de la Ciudad de México, que incluso decretó inconstitucionales esos artículos de la ley del notariado en el Estado de México, en la Ciudad de México, y que en otros estados están siendo ya controvertidos como tal, porque lo que ahora se impone es el replanteamiento de la comprensión de la capacidad de la persona en el contexto de que no puede ser declarado incapaz de facto o por apreciación, como es el caso de los notarios, sencillamente decir, yo considero que sí tiene capacidad o no tiene capacidad. Sí. Muchas gracias, maestro Marco. Pues a nombre de este comité organizador queremos hacerle la entrega de su reconocimiento
y gracias por haber compartido con nosotros esta expertise y todo lo que hoy nos ha dado mucha apertura en materia profesional. Entonces le vamos a hacer entrega a nombre de la comunidad académica de este comité organizador un reconocimiento y un obsequio. Este reconocimiento por su valiosa participación en la conferencia El derecho a la personalidad en dimensión del área residual de la libertad para el maestro Marco Vinicio Aguilera Garibay. Muchas gracias por habernos acompañado.